Salud. De todo el año. ¿Cómo estamos? En este caso me está dando, como dice Sabri, una de las clases más importantes, sí, que es femenino, ¿verdad? Femenino van a ver que les va a servir no solamente para esta parcial, sino que también es protagonista de final. Y también en años posteriores también le va a servir muchísimo femenino. Muchísimo, porque ya estando en endocrino, el femenino de vuelta se correlaciona otra vez con masculino y todo. Entonces, si tienen una buena base de histo femenino, les va a ayudar, pero así muchísimo. Y nosotros que acabamos de rendir el femenino de AP, Mentira. el femenino de AP también ayuda muchísimo. Y así. Vamos a comenzar. No, estamos dando ya. Estamos en clase. Comencemos entonces con la clase de femenino. ¿Cómo vamos a hacer? Ok. Entonces la clase de femenino. Esto es para un esquema general, ¿verdad? Vamos a estar dando la parte de vulva, vagina. Vamos a dar un poco de útero, trompas y ovarios, ¿verdad? Como siempre hay temas que son protagonistas. Los protagonistas de femenino son útero, como van a estar viendo, ¿verdad? Y ovarios. Esos son los que tienen que dominar, por así decirlo. Son los temas más preguntados. Lo demás, un poquito menos, pero también se pregunta, ¿verdad? De vez en cuando. So, vamos a comenzar. Comenzar con los ovarios. Vamos a ver un poquito de las generalidades de ovario. A ver. Un recuerdo anatómico antes de comenzar, ¿verdad? El ovario tenía un color blanco rosado, ¿verdad? Era el único órgano intraperitoneal verdadero. La pelvis, ¿verdad? Son órganos pares. Ahí les puse cuánto miden, ¿verdad? 3 por 1,5 por 1 centímetro. Pesaban unos 3, 4 gramos, ¿verdad? Más o menos. Y tenían sus ligamentos, ¿verdad? Tenían un ligamento en el polo superior y en el polo inferior. Es generalidades, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la parte de la estructura histológica importante, ¿verdad? Si yo le hago un corte al ovario, yo lo voy a dividir en dos regiones muy importantes, que son la corteza y la médula. ¿Puedo señalar con esto? Acá, sí. ¿Ven el puntero? Sí, se ve. Se ve. Okay. Okay. Entonces, como le dije, el ovario va a tener una corteza y una médula. La corteza corresponde a la parte más externa, ¿verdad? En donde vamos a encontrar los folículos. Y la médula es la parte más interna, donde están los vasos, nervios, ¿verdad? Que llegan al ovario. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las funciones del ovario? También es importante resaltar, ¿verdad? Tiene dos funciones principales, ¿verdad? La gametogénesis y la esteroidogénesis. La gametogénesis es producción de los gametos, ¿verdad? Los ovocitos. La ovogénesis ocurre a nivel del ovario, ¿verdad? Y la esteroidogénesis es la producción de las hormonas, ¿verdad? Femeninas, que son la progesterona y los estrógenos. Entonces vamos a ir viendo las partes para diferenciar bien. Empezamos un poco con la médula. La médula, como dije, corresponde a la parte más central, ¿verdad? Que es por donde llegan los vasos, nervios, ¿verdad? Que le irrigan y le nutren a nuestro ovario. Corresponde a la parte más central. Ya les delimité un poco, ¿verdad? Lo que corresponde a la parte de la médula. Acá. Entonces, en cuanto a su composición, ¿cómo va a estar compuesto? Va a tener un tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Como toda médula en general, ¿verdad? Va a tener vasos sanguíneos, nervios, también algunas células, ¿verdad? Que secretan andrógenos o estrógenos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la médula, vamos a ver más imágenes para diferenciar bien. Entonces, esta es la corteza y la parte central, la médula. Acá más de lo mismo, la corteza, médula. Acá vemos lo mismo. No se ve más la pantalla. ¿Qué país es? Ahí vemos. Sí, ahora sí. Continuamos entonces, perdón. La médula, como le dije, es la parte más central, ¿verdad? Donde vamos a tener un tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos y la parte de los nervios, ¿verdad? Toda esta región. Les marqué ahí feito, pero les marqué, ¿verdad? Vamos a ver más imágenes para que quede claro, ¿verdad? Corteza, la parte externa y la parte más central, ¿verdad? Que tiene un tejido conjuntivo laxo con los vasos sanguíneos, corresponde a la médula, ¿verdad?
más de lo mismo. La corteza, la parte externa, acá yo veo un folículo y la médula, ¿verdad? Un tejido conjuntivo más laxo. ¿Quedó clara esta división de corteza y médula? Generalmente no suele pedir marcar, pero es bueno diferenciar, ¿verdad? La parte central de la parte más externa. Ahora vamos con la parte más importante, ¿verdad? Que es la corteza. ¿Qué yo voy a ver en la corteza? La corteza es la parte más externa. Yo voy a ver primeramente un epitelio que le recubre, el epitelio superficial, ¿verdad? O también conocido anteriormente, ¿verdad? Como epitelio germinal. Debajo de ese epitelio voy a tener un tejido conjuntivo más denso que se le llama túnica albuginea. Y después, debajo de esa región ya tenemos los folículos, ¿verdad? Los famosos folículos ováricos. En sus diferentes estadios, ¿verdad? Dependiendo de la fase que esté el ovario, ¿verdad? Y esos folículos van a estar inmersos, ¿verdad? En lo que sería un estroma conjuntivo que es muy celular. Estamos a ir viendo las partes. Acá. Esta región más externa, que pueden ver, esta región más externa corresponde a todo lo que sería la corteza. ¿Cómo yo sé que es la corteza? Veo la presencia de los folículos, por ejemplo, acá. Los folículos. Y entre ellos el estroma, ¿verdad? Que les separa los folículos. Y la parte más clarita, esta región, corresponde a la médula. Entonces, ¿cuáles son las partes de la corteza? Tengo un epitelio que le recubre, un epitelio superficial, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Debajo de ese epitelio tengo un tejido conjuntivo más denso, que se le llama túnica albuginea, y luego ya después de eso ya veo los famosos folículos ováricos. Vamos a ir viendo las partes. Empecemos entonces con la parte más superficial. La parte más superficial tiene un epitelio, como dijimos. Un epitelio germinativo se le llama. Es nombrado así antiguamente, ¿verdad? Mal nombrado porque realmente se creía, ¿verdad? Que de ahí se originaban las células germinales, pero no. Pero quedó ahí con el nombre, ¿verdad? Epitelio superficial o germinativo. Que es un epitelio cúbico simple, que reviste todo el ovario. Epitelio cúbico simple, todo el ovario. ¿Qué es importante recordar de esta parte del epitelio? En una parte de su libro va a mencionar, ¿verdad? Que casi todos los que son los cánceres de ovario se originan a partir de este epitelio germinativo o epitelio cúbico simple, ¿verdad? Eso es importante para la teoría. El 90%, si no me equivoco, de los cánceres se originan a partir de este epitelio. Justamente por debajo, señalado con esta flecha de un color, no sé qué color es, tipo un fucsia, no sé, un granate, está el tejido conjuntivo denso, ¿verdad? La que se denomina túnica albuginea. Como ven, es un tejido rico en colágeno, bien denso. Acá también se puede ver. Justo por debajo, un tejido más denso, túnica albuginea. Y luego ya por debajo, ya tenemos la parte donde está el estroma y los folículos, ¿verdad? Voy a ver los folículos ováricos. ¿Está bien? Acá lo mismo. El epitelio que le cubre, superficial, es un epitelio cúbico, y luego por debajo un estroma más denso, y luego ya veo los folículos. Entonces vamos ahora a la parte que es más interesante, ¿verdad? Más tema de examen, como se dice ahora, que son los folículos. Los folículos siempre salen en sus diferentes estadios. Y los folículos se encuentran a nivel de la corteza, eso tienen que recordarse. Y los folículos van a tener diversos estadios que yo puedo diferenciar por sus características, ¿verdad? Histológicas. Voy a empezar viendo los folículos primordiales, que son los folículos más simples, ¿verdad? Que lo que van a caracterizarles es que están recubiertos por un epitelio plano. Luego ya voy a tener los folículos primarios, ¿verdad? Que pueden ser unilaminar, multilaminar. Luego ya voy a ver los folículos secundarios, que ya tienen cavidades, ¿verdad? Con líquido. Luego ya los folículos maduros o de Graf, que ya tienen básicamente toda la región con una región quística, ¿verdad? ¿Será puedo aceptar a mi compañera, por favor? Perdón por interrumpir. No hay problema. ¿Sí? Gracias. Bueno, empezamos otra vez con esta parte entonces, de los folículos. Esta parte, como dije, es la parte más importante de lo que sería de ovario, ¿verdad? Los folículos se encuentran a nivel de la corteza y, como dije, dependiendo del estadio, ¿verdad? Que está el folículo, va a recibir sus nombres. Y tiene diferencias histológicas que ustedes tienen que diferenciar y que se suele preguntar bastante. Ahora viene lo divertido de esta parte, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vamos a ir viendo cada folículo, vamos a ver sus características. Y en esta diapositiva yo también les puse un poco de teoría, ¿verdad? Eso es para que ustedes lean más adelante, ¿verdad? Para que les sirva para su repaso, ¿está bien? Pero ahora lo que yo voy a enfocar es cómo yo voy a diferenciar histológicamente las imágenes, ¿está bien? Vamos a ir pasando cada uno.
Empecemos con el folículo primordial. Folículo primordial es, como dice su nombre, el primero, ¿verdad? El que yo voy a encontrar el más simple de todos. Generalmente se encuentra en la zona más superficial. Y como dije, ¿cuál es la característica que tiene? Va a estar recubierto por un epitelio plano, generalmente. Un epitelio plano, voy a ver adentro del ovocito, y recubierto por un epitelio plano, el folículo primordial. Generalmente predominan hacia la parte más superficial. Como ven, acá está el epitelio ahora superficial, que era epitelio germinativo, debajo del tejido conjuntivo, y esta parte ya es el estroma, todo parte de la corteza. Vamos a ver más un poco las imágenes. Acá está. Este es un esquema de su libro luego, ¿verdad? Que te muestra que tiene un epitelio plano que envuelve, ¿verdad?, al ovocito, ¿verdad? Otra cosa característica de lo que sería el folículo primordial es que yo puedo ver estas formaciones. Bueno, realmente en la micro no se ve, ¿verdad? Pero en la teoría te menciona, ¿verdad?, que se ponen estas formaciones que son los cuerpos de Balbiani, ¿verdad? Que son básicamente vesículas que contienen Golgi y mitocondrias, ¿verdad? Un poquito más densas, que es importante que sepan para la teoría. En la micro realmente no se ve. Entonces, ¿cómo yo diferencio un folículo primordial? Voy a ver un epitelio plano que le envuelve a un ovocito, ¿verdad? Ovocito y envuelto por un epitelio plano. Células aplanadas, ¿verdad? Células aplanaditas. ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces acuérdense, folículo primordial generalmente está más hacia la superficie, tiene recubierto un epitelio plano y el ovocito, ¿verdad? Esa es su característica. Y yo puedo ver en esto los cuerpos de Balbiani, que es más para la teoría. Luego ya vamos con los que ya van, los folículos ya en crecimiento, ¿verdad? Tenemos el folículo primario. El folículo primario puede ser a su vez unilaminar o multilaminar, ¿verdad? El folículo primario unilaminar, como dice su nombre, es una sola capa, pero ya no va a ser células planas, van a ser células cúbicas. Este es un esquema también de su libro. Entonces, el folículo primario unilaminar, voy a ver un epitelio cúbico que le envuelve al ovocito, ¿está bien? Esa es la diferencia que tiene con el primordial, perdón. Entonces, este es el primario unilaminar. Y también algo importante es que en este folículo primario unilaminar, se empieza a formar esta estructura de acá. Es que estoy marcando, que le envuelve, o sea, es como una separación entre lo que sería el epitelio, ahora que de las células foliculares, con el ovocito, que se le llama zona pelúcida. En este folículo primario unilaminar se empieza a formar la zona pelúcida, tanto por secreciones del ovocito como de las células foliculares. Vamos a ver imágenes para diferenciar. Acá están las imágenes. Como ven, veo un epitelio cúbico, bien lindo, ¿verdad?, que le envuelve al ovocito, ¿verdad? Y entre ellos, en algunas regiones, por ejemplo acá, se ve una línea, ¿ven? Una línea tipo una separación, una más eosinófila, ¿verdad? Esta parte corresponde a la zona pelúcida. Acá les marqué con una flechita. Esta parte corresponde ya a la zona pelúcida, que se empieza a formar en el folículo primario unilaminar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería un folículo primario unilaminar y un folículo primordial? El epitelio. En el primordial voy a tener un epitelio plano. En el primario unilaminar voy a tener un epitelio cúbico. Y también ya veo, o puedo llegar a ver ya, la zona pelúcida, que se va formando en esta parte. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito de la zona pelúcida. Esta suele ser importante para la teoría. Realmente se pregunta y se pregunta bastante. Entonces, para que ustedes puedan leer después. ¿Qué es la zona pelúcida? Está formado, ¿verdad?, por proteínas, ¿verdad? Por eso se tiñe de este color más eosinófilo. Acá se denota muy bien. Este es un folículo primario unilaminar, ¿verdad? Un epitelio cúbico. Y este de acá es tema de examen. Esto salió en nuestro examen. Las proteínas, ¿verdad?, de la zona pelúcida, que en la SP1, la 3 y la 4, participan en la reacción acrosómica, ¿verdad? Que es cuando el espermatozoide viene, ¿verdad?, penetra por acá, y lo que va a hacer es reaccionar, ¿verdad?, con las células del espermatozoide y producir una reacción que evita que el ovocito, ¿verdad?, sea fecundado por más de un espermatozoide, ¿verdad? Evite la dispermia, más o menos. Se lo dieron en embrios, si no me equivoco, en la parte de la fecundación, ¿está bien? Entonces, recuérdense de estas proteínas. Les puse acá porque son temas de examen, por eso el ojito acá les puse, ¿verdad? Son temas de examen para la teoría. Luego vamos con el folículo primario multilaminar. Seguimos en el folículo primario, solamente que acá ya voy a ver una capa
estratificada, ¿verdad? Voy a tener varias capas de un epitelio cúbico. O sea que voy a tener un epitelio cúbico estratificado. Esa es la característica del primario multilaminar. Epitelio cúbico estratificado, varias capas de epitelio cúbico. Y también voy a ver ya más pronunciado lo que sería la zona pelúcida, mucho más marcado, ¿verdad? En esta región. Voy a mostrar imágenes. Acá. Pueden ver, el epitelio es estratificado. Hay varias capas. Hay 1, 2, 3 capas de células foliculares, ¿verdad? Son células cúbicas, ¿verdad? Más de lo mismo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas más o menos de células cúbicas. Un epitelio estratificado. Y ya también se nota mucho más lo que sería la zona pelúcida, ¿verdad? Una tinción más eosinófila que le envuelve al ovocito y sirve como un límite, ¿verdad? Toda esta parte. ¿Se entiende hasta acá? ¿Están entendiendo las diferencias? Sí. Si tienen alguna duda, si algo no queda claro, avísenme nomás, ¿está bien? Para ir sacando las dudas, ¿está bien? También cabe resaltar algo importante de este folículo primario multilaminar, es que acá se empieza a diferenciar una parte del estroma. ¿Se acuerdan que los folículos, le voy a mostrar acá, una imagen más grande, incluso en este? Vieron que los folículos están separados, ¿verdad? Por estroma, por tejido conjuntivo, ¿verdad? Que les separa. Un estroma muy celular, dice, ¿verdad? Y a nivel de lo que sería el folículo primario avanzado o multilaminar, ¿verdad? Ese estroma empieza a diferenciarse y se le llama teca, células de la teca. Espero que les suene el nombre también porque en hembra se menciona, ¿verdad? Acá le voy a mostrar. En esta región se empiezan a formar las células de la teca folicular. Es diferenciación nomás del estroma que le envuelve, ¿verdad? Se especializa ese estroma. ¿Por qué se especializa? Porque esta capa estratificada, ¿verdad? De células cúbicas es avascular. Entonces, ¿de dónde recibe su irrigación o sus nutrientes? De la teca. La teca se diferencia y le envía sus nutrientes, ¿verdad? Entonces, su importancia, por así decirlo. ¿Está bien? Vamos a ver más imágenes. Bueno, entonces, quedó claro la parte de los folículos primarios, ¿verdad? Tenemos el unilaminar, una sola capa de células cúbicas, y en este caso el multilaminar, varias capas de células cúbicas, ¿verdad? Lo característico del folículo primario es que se empieza a formar la zona pelúcida que le separa, ¿verdad? El ovocito de lo que serían las células foliculares, y en el multilaminar se empieza a desarrollar lo que sería la teca, las células de la teca, que le envuelven al folículo, ¿verdad? Esta parte, hacia afuera, hacia la parte externa. Vamos al siguiente, que es el folículo secundario. El folículo secundario también se conoce como folículo antral. ¿Por qué? Porque empiezan a formarse estos espacios, estos antros, ¿verdad? Que se llenan de un líquido, ¿verdad? Por eso se tiñen de un color más pálido. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar un folículo primario multilaminar de un folículo secundario? Que el folículo secundario voy a encontrar los antros, los espacios, estas cavidades voy a encontrar entre lo que sería las células foliculares, ¿verdad? Estamos ir viendo cada uno de ellos. Voy viendo imágenes para diferenciar. Acá podemos ver, por ejemplo, veo la zona pelúcida, un color más eosinófilo, veo el ovocito y veo las células foliculares. Un epitelio cúbico estratificado, ¿verdad? Varias capas. Y acá veo un espacio. Y estos espacios son lo que yo le denomino, ¿verdad? Antros. Algo importante también que se ve en este folículo secundario son estos cuerpos de Karl-Exner. ¿Qué es lo que son los cuerpos de Karl-Exner? Es básicamente el cúmulo, ¿verdad? de ácido hialurónico y proteoglucanos que se tiñe de un color medio eosinófilo, ¿bien? Y entonces yo le llamo cuerpo de Karl-Exner. También se pregunta bastante en la teoría, ¿verdad? Acá hay un antro y acá se ve otro antro, acá otro antro. Y acá, por ejemplo, se ve algo hialino, ¿verdad? Algo teñido, que es lo que yo le llamo cuerpo de Karl-Exner, ¿verdad? Todos estos depósitos de ácido hialurónico, ¿verdad? También otra cosa importante de este folículo secundario, ¿verdad? O folículo antral, es que yo ya veo una diferenciación de la teca. ¿Vieron acá? La teca ya se diferencia también. Tengo una teca que está pegado a, por así decir, a las células foliculares, que se llama teca interna, y otra que está un poquito más afuera, que es la teca externa. Y esta teca interna se especializa ahora y tiene vascularización, o sea que es la capa vascular, ¿verdad? La teca externa no tanto. Esa es su importancia, por así decirlo. Entonces, ¿quedó claro? ¿Se entendió esta parte que la diferencia entre el folículo secundario y el folículo primario multilaminar?
Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un folículo primario multilaminar y un folículo secundario? El líquido. ¿Qué cosa? El líquido. Sí, voy a encontrar los antros, ¿verdad? Que tienen el líquido de ácido hialurónico, ¿verdad? Y también en este yo puedo ver los cuerpos de Cal-Exner, estas cosas, estas estructuras de acá. ¿Está bien? Pasemos entonces al siguiente. Este es lo que le estaba diciendo, la teca. Por ejemplo, ¿qué folículo es? ¿Qué folículo va a ser? ¿Primario multilaminar o qué es este? Esta imagen de acá. Antral. Antral. Veo el espacio y está lleno, ¿verdad? Algo del ácido hialurónico que yo le llamo cuerpos de Cal-Exner. ¿Está bien? Y esto nada más le marqué, ¿verdad? Para ver la teca. Tengo una teca interna que está pegada, ¿verdad? A las células foliculares y la teca externa. Y acá le puse qué es lo que le diferencia, ¿verdad? La teca interna, vascularizada, ¿verdad? Claramente tiene que tener vasos sanguíneos porque de ahí vienen los nutrientes, ¿verdad? Por lo que serían las células de esta región, ¿verdad? De las células foliculares. La teca externa es más tejido conjuntivo, ¿verdad? Parte del estroma. Vamos a ir viendo más imágenes. Y luego ya por último, ¿verdad? El último estadio de nuestro folículo. Tenemos el folículo maduro. ¿Qué es lo que pasa en el folículo maduro? Todos estos espacios que se formaban en el folículo secundario, se van a formar muchos espacios, se fusionan y forman un gran espacio, ¿verdad? Tipo, todos se fusionan y forman un espacio gigante. Y a eso yo le llamo folículo maduro o folículo de Graf. De Graf es su epónimo clásico, ¿verdad? Folículo de Graf. Entonces, cuando todos los antros, ¿verdad? Los espacios se fusionan, ya se le llama folículo maduro o folículo de Graf. Y acá se le diferencian las partes de las células foliculares. Se reciben nombre, ¿verdad? En base a dónde están. Por ejemplo, esta parte más externa, ¿verdad? Que quedó hacia afuera, se le denomina células de la granulosa. Toda esta parte que quedó alejada, por así decir, del ovocito, se llama células de la granulosa. Esta parte que le conecta las células de la granulosa con el ovocito, yo le llamo cúmulo oóforo. Cúmulo oóforo. Y la parte de las células que quedó rodeándole al ovocito es lo que van a formar lo que se le denomina corona radiada. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que diferenciar muy, muy bien. Entonces, el folículo maduro o de Graf es cuando todos los antros se fusionan y forman un gran espacio, una gran cavidad, ¿verdad? Y ahí ya empieza a llamarse de manera diferente las células que le conforman. Los que quedan alejados, por así decir, del ovocito, esta parte externa, ¿verdad? Se le llama células de la granulosa. Lo que queda envolviéndole al ovocito es lo que va a formar el cúmulo óforo, corona radiada, perdón, corona radiada. Y lo que le conecta a esta corona radiada con las células de la granulosa es lo que yo le llamo cúmulo óforo. ¿Está bien? Este es un esquema también de su libro. Vamos a ver en una imagen histológica para diferenciar bien, bien. Acá por ejemplo tenemos una imagen muy linda. Tenemos el gran espacio, ¿verdad? El antro ya gigante. Esto ya es un folículo maduro o de Graf. Toda esta parte, estas células de la granulosa, ¿verdad? O sea, células foliculares que quedaron afuera, yo lo voy a llamar células de la granulosa. Toda esta parte externa. Los que estén en relación al ovocito, que está acá, ¿verdad? Este de acá es el ovocito. El que está en relación al ovocito, lo voy a llamar corona radiada. Y el que le conecta a esta parte, parece un cuello, ¿verdad? Es el cúmulo óforo. Acá es lo mismo. Acá tengo el ovocito. Acá se ve la zona pelúcida, ¿verdad? Esto que le envuelve, ¿verdad? Va a ser las células de la corona radiada. Esto de acá va a ser el cúmulo óforo. Y esta parte de acá externa son las células de la granulosa. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta parte? Esto es muy importante porque se suele preguntar también. ¿Quedó claro la diferenciación de las partes? Sí. A ver. Entonces voy a hacer una vez más por si las moscas. En este punto, ¿verdad? El folículo maduro, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que ya es muy grande. Miren un poco, 10 milímetros, 1 centímetro, ya es gigante. Básicamente ya se puede ver a simple vista. Es muy, muy grande. Cuando todos los antros se fusionan, yo ya les denomino folículo maduro de Graf. ¿Y cómo se van a nombrar las partes? Los que están más hacia afuera, ¿verdad? Son las de la granulosa. Los que están en relación al ovocito se va a llamar corona radiada. Y lo que le conecta a ambos es el cúmulo óforo.
Acuérdense de esas divisiones, ¿está bien? Y también se ve en la teca todavía, ¿verdad? Bien diferenciada ahí. Entonces, vamos a ver más imágenes. Esta parte es para que ustedes lean después, ¿verdad? Un poco de embrio que les dejé acá en la diapo para que puedan mironear, ¿verdad? Para hacer un recordatorio, por así decirlo. Porque tanto en la parcial como en la final suele preguntar mucho embrio, pero de esta parte, de la parte de femenino, ¿verdad? Que les dejé todos los temas de examen, por así decirlo, para que ustedes puedan ir mirando después, ¿está bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre después con nuestro folículo maduro, ¿verdad? Con este folículo de acá. Voy a mostrarles con una imagen. ¿Dónde está? Con esta imagen. Esto de acá ya es nuestro folículo maduro, bien grande, bien delimitado, ¿verdad? Y como ven es bien superficial. Ya está muy en relación con nuestro epitelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? En el periodo, ¿verdad? Que va a ocurrir la ovulación, ¿verdad? Este ovocito se va a expulsar, se va a liberar, se va a romper, ¿verdad? Este epitelio que está hacia afuera, se rompe y se libera el ovocito. Y ahí va, ¿verdad? Por la fimbria hasta la trompa, ¿verdad? Y si es que ahí viene el espermatozoide, ocurre la fecundación y viene la bendición, ¿verdad? El feto. Ahora, ¿qué pasa con lo que sobró? Como vieron acá, sobró células, ¿verdad? Quedó células de la granulosa, células de la teca, ¿verdad? Y este se va a volver a cerrar. Este de acá empieza a diferenciarse y se convierte en el famoso cuerpo lúteo, que va a tener su importancia y vamos a ir viendo, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se desarrolla por completo mi folículo maduro, va a ocurrir la ovulación, ¿verdad? Se va a romper este epitelio que le envuelve y se va a liberar el ovocito. Y lo demás queda. Lo demás se va a quedar. Entonces, lo que queda luego se va a diferenciar y se va a convertir en el cuerpo lúteo, ¿verdad? Vamos a ver eso. Eso es lo que le puse acá. Es esta parte. La ovulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la ovulación? Un poquito antes de la ovulación, esta vez sería mirando desde afuera, ¿verdad? Un ovario, ¿verdad? Si yo miro desde afuera, voy a ver que esta parte del epitelio que está en relación, ¿verdad? Al folículo maduro, se vuelve avascular, básicamente, ¿verdad? Pierde su vascularización y se va a romper. Por eso es que se ve de este color bien característico, ¿verdad? Bien notorio esta parte. Ya está por romperse, ¿verdad? Ya está básicamente por salir el ovocito. Y a esa parte yo le denomino estigma o mácula. Estigma folicular o mácula pelúcida. Se suele preguntar también en la teoría. Entonces, ¿qué es lo que es el estigma? Correspondería a la parte más superficial, ¿verdad? O sea, sería el epitelio, ¿verdad? El epitelio que se va a romper justito antes de la ovulación, ¿verdad? Luego ocurre la ovulación, se rompe y se libera el ovocito. Y lo que queda, como les dije, es lo que se va a diferenciar en el cuerpo lúteo, cuerpo hemorrágico, cuerpo albicans, que vamos a estar viendo cada uno, ¿está bien? Entonces, se liberó nuestro ovocito, acá está, se fue, hubo la fecundación y se formó la bendición. Ahora, ¿qué pasó con lo que quedó? Este epitelio finalmente se recupera, ¿verdad? El epitelio se va a sanar y lo que quedó, los restos, ¿verdad? Las células de la granulosa, las células de la teca, se van a convertir en esta estructura de acá. El famoso cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Lúteo es por el color que tiene, ¿verdad? Color amarillento, ¿verdad? ¿Por qué se vuelve de ese color amarillento? Porque empieza a acumular lípidos. Todas las células empiezan a acumular lípidos y aumentan de tamaño. Por eso se llama cuerpo lúteo. Si vamos por estadios, realmente primero es este cuerpo de acá, es este cuerpo hemorrágico. Primeramente, ¿verdad? Al principio. Luego ya el cuerpo hemorrágico se diferencia a este de acá, que es el cuerpo lúteo, ¿verdad? Y este cuerpo lúteo tiene una importancia, ¿verdad? Porque estas células de la granulosa que quedaron acá, ¿verdad? Células de granulosa, de la teca, ¿verdad? Producen muchas hormonas, entre ellos los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Que son lo que van a estimular el crecimiento y la actividad del endometrio, ¿verdad? ¿Y va a permanecer activo por cuántos días? Eso también suele ser tema de examen. 10 días. Luego de eso, se involuciona y se convierte en el cuerpo albicans, ¿verdad? O cuerpo blanco, cicatriz. Se cicatriza esta estructura de acá. Esto es lo que se ve. Este es un ovario, ya de una persona mayor, me imagino, ¿verdad? Y esto de acá es el famoso cuerpo lúteo, ¿verdad? Bien amarillento luego se ve, tanto en la macro como en la micro. Esta es un micro. Y este luego de 10 días involuciona, ¿verdad? Si es que no hay fecundación, si es que no hay bendición, ¿verdad? Y se convierte en esto de acá. Estas cicatrices, cuerpos albicans o cuerpos blancos. Estas estructuras de acá.
Y acá está su diferenciación. Temas para la teoría. Tenemos células luteínicas de la teca y células luteínicas de la granulosa. Esto pueden leer después, pero es básicamente para que tengan en cuenta nada más, que se diferencian otra vez, ¿verdad? Luteínicas de la teca, luteínicas de la teca, luteínicas de la granulosa. Y cada uno cumple sus funciones, ¿verdad? Pero básicamente ambos producen, ¿verdad?, la secreción de estrógenos y progesterona que mantienen el endometrio, ¿verdad?, activo para esperar a la bendi, para recibir la bendición. Y por último, ¿verdad?, para terminar, tenemos ya la involución, ¿verdad? O luego de 10 días, que es lo que pasa con este cuerpo lúteo, se va a convertir en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿verdad? Que es esta estructura de acá, cuerpo albicans o cuerpo blanco. Deriva del cuerpo lúteo. Las células van a sufrir autólisis, o sea, se van a suicidar, ¿verdad? Todas. Y se van a convertir en esta mancha, en esta cicatriz, por así decir. Que así se ve en la histología, y en la macro se ve así, una cicatriz blanquecina. Blanquecina. ¿Está bien? ¿Quedó claro toda esta parte de ovario? Sí. Sí, quedó Sí. todo claro. Está bien. Acuérdense Ahora. de los folículos. Acuérdense la diferencia de cada uno de los folículos. Cómo yo diferencio un folículo primordial, un folículo primario, secundario, folículo maduro. Por ejemplo, en cuál yo veo los cuerpos de Balbiani, en cuál veo los cuerpos de Karl-Exner. Esas son todas preguntas que se suelen hacer en las entregas. ¿Cuántos días vive el cuerpo lúteo? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? ¿Se convierte en cuerpo blanco? Y así. Todas esas son preguntas que se suelen tirar tanto en las entregas como en los exámenes. Y como le dije, esto sale a palo o sale muchísimo en la final. La final suele ser protagonista femenino. A la autora le encanta femenino. ¿Está bien? En esta diapositiva, como dije, les dejé toda la información más relevante, ¿verdad? Todo lo que es tema de examen, todo lo que es así puntos clave, está todo acá. O sea que pueden usar para su repaso, ¿verdad? La diapositiva. ¿Está bien? Eso es todo de ovario. Facilito. Acá hay más imágenes de cuerpo blanco. Bueno. Si alguno tiene una duda, les escucho. Todo bien. Todo bien, ok. Entonces vamos a pasar con el siguiente tema, con Sabrina. Segunda. Bueno, volvamos. Entonces, vamos a empezar con todo lo demás femenino que no sea ovario, ¿verdad? Porque Wifi va a hablar de ovario. Ovario mejor el resto. Bueno, empecemos con las trompas uterinas, ¿verdad? Las trompas uterinas, ¿verdad? Por conocimiento general, son aquellas que se encuentran capturando lo que libera el ovario, que serían los ovocitos, y lo transportan a la cavidad uterina, ¿verdad? Para para que ocurra a ese nivel la implantación, ¿verdad? Y como saben, ¿verdad? A nivel de la trompa es donde ocurre la fecundación. Pero, esta es la imagen, una de las pocas micros que encontramos acerca de lo que sería la trompa uterina. La trompa uterina en realidad tiene epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas. Y vamos a ver que las células no ciliadas son aquellas a las que vamos a llamar de tachuela, que son entonces las células no ciliadas que encontramos a nivel de la trompa uterina. ¿Okay? Algo interesante de justamente la trompa uterina es que su mucosa se encuentra formando pliegues así longitudinales delgadas que se proyectan hacia la luz de la trompa para justamente poder transportar y ayudar al movimiento de los ovocitos. Bueno, y algo que siempre es, pero siempre es tema de examen, ¿verdad? No importa si estamos hablando de final o parcial, es que la trompa uterina carece de submucosa. ¿Cuál otro órgano carecía de submucosa? Femenina es lo último que se da, entonces ya supongo que ya dieron digestivo, entonces tienen que saber. ¿Cuál es otro órgano que carece de su mucosa? Vesícula biliar. Vesícula biliar. Vesícula biliar. Muy bien, tema que también. Para final y parcial y todo. Bueno.
dando. Este sería el epitelio de la trompa uterina, donde podemos ver epitelio cilíndrico simple, donde encontramos unas partes que serían las responsables, las células ciliadas, y las otras no ciliadas, que es lo que les dije que tenía la denominación en tachuela. Estas células en tachuela son mayormente ya responsables de la producción del líquido que provee sustancias nutritivas al óvulo, para justamente ayudarlo en su movimiento y en su nutrición. Pero bueno, ahora, la mayoría de los órganos femeninos van a responder a hormonas, ¿verdad? Dos de esas hormonas importantes son el estrógeno y la progesterona, ¿verdad? Por ejemplo, el estrógeno, ¿quién producía el estrógeno? ¿Qué parte producía el estrógeno? Wilfried les explicó recién. Cuerpo lúteo. No. Un poco antes del cuerpo lúteo. A nivel de los folículos era, ¿verdad? O sea, los folículos ováricos son los que producen el cuerpo, el estrógeno, pero ¿qué parte en específico? A ver, puede ser célula granulosa, teca interna, teca externa, el ovocito, la zona pelúcida. La teca interna. La teca interna. Bueno. Entonces, la teca interna, ¿verdad? A nivel de lo que serían los folículos ováricos, son los que producen el estrógeno. Entonces, cuando hay una cantidad exagerada de estrógeno por la estimulación de los folículos, significa que se va a estimular que la ciliogénesis. ¿Por qué? Porque ese pico de estrógeno o la cantidad de estrógeno que produce el ovario significa que se está acercando que la ovulación. ¿Okay? Pero los ovocitos que quieren van a querer salir del ovario e irse a lo que sería por medio de la trompa uterina al útero. Entonces, justamente el ovario, al ser el secretor más importante de estrógeno, ¿verdad? A nivel de la teca interna, va a estimular la ciliogénesis. ¿Qué es ciliogénesis? Es la generación o la formación de cilios. ¿Para qué? Para que estos cilios puedan llevar lo que sería el ovocito del ovario hacia el endometrio. ¿Se entiende? Sí. Por otro lado, ¿verdad? Tienen la otra hormona importante que es la progesterona. La progesterona ya es la hormona que se sintetiza más hacia lo que sería el embarazo, más que en la ovulación. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que en el caso que haya ovulación, haya un ambiente propicio para que ocurra, ¿qué era que dije? En el caso de que haya embarazo, ¿verdad? Lo que vamos a esperar es que haya un ambiente propicio, ideal, para justamente que ocurra la implantación. Entonces, la progesterona que va a ayudar va a incrementar que haya células secretoras justamente de células nutricias, o sea, de partículas nutricias. Entonces, las células epiteliales van a sufrir una hipertrofia cíclica durante la fase folicular en respuesta a estos cambios hormonales. Si estimula estrógeno, va a promover la ciliogénesis, y si estimula progesterona, va a incrementar la cantidad de las células secretoras. Y te dice que justamente esta hipertrofia puede hacer que en el momento de la ovulación llegue a alcanzar una altura de 30 micras, y después, una vez que ocurre ya lo que sería la fase menstrual, suele reducirse hacia la mitad. Pero bueno, ese es un poco de la explicación de los cambios hormonales que vamos a ver más en el útero. El útero, para avanzar, tiene cuerpo, cuello, era el cuerpo uterino y el cuello uterino. Y la pared uterina está compuesta por 3 capas, que es el endometrio, el miometrio y el perimetro. Y el cuello uterino, ¿verdad? Deben saber que tiene lo que sería la endocervix y el exocervix. Endocervix viene de adentro y exocervix viene de afuera. Está en relación a el órgano que se encuentra alrededor del cuello uterino. ¿Qué órgano se encontraba alrededor del cuello uterino? Así. Por anato. Imagina. La vagina. Entonces, el exocervix va a tener un epitelio similar a la vagina porque va a estar en relación a ella, mientras que el endocervix va a tener un epitelio más interior, ¿verdad? Como veremos más adelante. Pero bueno, entonces, la pared uterina está compuesta por endometrio, miometrio y perimetro, ¿verdad?
Y te dice que tanto el miometrio como el endometrio van a experimentar también cambios a nivel de lo que serían los ciclos, el ciclo menstrual. El miometrio normalmente lo que va a hacer es hipertrofiar, para prepararse para el embarazo. Mientras que el endometrio ya va a tener muchos otros cambios. Es la capa mucosa del útero, el miometrio es la capa de músculo liso, que se continúa normalmente con otras capas musculares, y el perimetrio, ¿verdad? Es la capa adventicia, la parte de capa serosa, que normalmente corresponde al mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Bueno. Entonces, acá se ve otra imagen donde se ve el endometrio, el miometrio y el perimetrio. ¿Okay? El miometrio es un tejido muscular, entonces va a ver como la mayoría de los tejidos musculares del cuerpo humano. Eso es lo que se suele ver más vascularizado, ¿verdad? Por obvias razones, porque es el que tiene que ayudar en la vascularización del endometrio. Normalmente se conforma por 3 capas de músculo liso, y durante las cuales, durante la contracción uterina, las 3 capas van a actuar como un sinsitio funcional. ¿Saben lo que significa sinsitio? Creo que yo lo les expliqué para hacerlo, entonces tienen que saber qué significa sinsitio. ¿Qué significa sinsitio? Que actúan en conjunto como si fuera una sola estructura. Sí, que todo trabaja en un conjunto, ¿verdad? En realidad hace referencia a que incluso no se puede diferenciar dónde termina una célula, dónde empieza la otra, ¿verdad? Es un sin sitio, sin separación. Pero que como cuando te dice como un sin sitio funcional, hace referencia a que todos trabajan como una sola unidad, ¿verdad? Todas las capas. Bueno, sí. Ahora ya vamos a entrar en lo que sería la parte más importante del útero, ¿verdad? Que también es tema de examen, que es el endometrio. ¿Por qué? Porque el endometrio es el que va a cambiar dependiendo de los distintos cambios, cambios a nivel ciclo menstrual. Y también, ¿verdad? Es la porción que va, por ejemplo, se va a desprender durante la menstruación. Entonces, el endometrio tenemos que separar en 2 partes. En la capa funcional, que es la porción que se va a desprender, que es la porción que se va a sangrar, ¿verdad? Y una capa basal. Esta capa basal tiene que ser la responsable de poder reoriginar toda la capa funcional, ¿sí? Entonces la capa funcional es esa que está ahí esperando a que haya embarazo, a que haya implantación. Pero en el caso de que no haya, se va a perder, se va a menstruar. Y la capa basal es la que va a quedarse esperando a volver a regenerar el endometrio, ¿sí? Entonces, si esta es la parte que estoy desprendiendo, ¿verdad? Acá lo se ve como ocurre la menstruación, se desprende esta parte. ¿Qué capa va a ser? Funcional. Funcional. ¿Y la capa que queda abajo? Basal. La capa basal. Bueno. Y ahora, los cambios en sí, el útero va a pasar por tres fases, donde vamos a hablar de la fase menstrual, de la fase proliferativa y de la fase secretora. La fase menstrual, menstruación. ¿Verdad? No hace falta que le explique demasiado. La fase proliferativa es que ese remanente que quedó, esa capa basal, se va a empezar a proliferar, se va a empezar a regenerar y para volver a lo que sería normalmente. Entonces la fase proliferativa. Y luego sería la fase secretora, que es esa la que está esperando a que ocurra la implantación. Es decir, es la que ya está preparado para recibir al óvulo fecundado y prepararse ya para el embarazo. Entonces, por eso se llama secretora. Entonces, tienen fase menstrual, proliferativa, secretora. ¿Todo claro? Todo bien. Okay. Yo nomás le escucho despacio. Entonces, vamos a entrar con todas las fases así. Empecemos con la fase proliferativa. La fase proliferativa es la que le estaba explicando, ¿verdad? Es la que ocurre luego de la menstruación para regenerar al endometrio para que funcione, el útero funcione. Bueno, lo que sí es que si yo lo que estoy queriendo es regenerar mi endometrio para que dentro de un poco de tiempo llegue un ovocito fecundado, ¿verdad? Y ocurra el embarazo, ¿verdad? La implantación.
A su vez, esa fase proliferativa yo puedo correlacionar con otra fase del ciclo ovárico. ¿Cuál es esa fase del ciclo ovárico? Es la fase folicular. De que es primario, luego secundario, luego, o sea, que es primario simple, primario multilaminar, luego secundario maduro de Graf. Todos esos cambios para poder ocurrir la liberación del ovocito en la fase folicular. Entonces, esta fase folicular yo voy a asociar con la fase proliferativa. ¿Entiendes? ¿Y por qué yo voy a asociar la fase proliferativa? Porque justamente si va a ocurrir lo que sería la ovulación, el ovocito viene y tiene que encontrar ya a un endometrio ya secretor, un endometrio preparado para la implantación. Entonces, antes de eso, tengo que preparar a mi endometrio. Entonces, a su vez que el endometrio se prepara por la fase proliferativa, mi ovario va a prepararse para la ovulación. ¿Se entiende? En cuanto a las hormonas, ¿qué hormona era la que secretaba la teca interna? LH. La teca interna. Ah, sí, estrógeno. Estrógeno. ¿Verdad? El estrógeno, justamente que está relacionado a la teca interna de los folículos, ¿verdad? Del ovario, la teca interna. Entonces, este estrógeno es el que va a ayudar en la fase proliferativa. Entonces, la fase proliferativa es aquella que está mediada, estimulada, infectada por el estrógeno. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se llama la fase endometrial que está afectada por el estrógeno? ¿Operativa? Fase proliferativa. ¿Y cómo se llama la fase ovárica que está en relación a la fase proliferativa? Folicular. La fase folicular. Bueno, entonces ya hablamos ya de acá. Ahora, ¿quién va a estimular a la fase folicular? No sé si Wilfried les dijo, estaba disociando. Pero a nivel lo que sería la fase folicular, existen, o sea, a nivel de todo el ciclo menstrual existen las hormonas que son la FSH y la LH. ¿Qué significa FSH? Hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante. ¿Y quién sintetiza o dónde se sintetiza la hormona folículo estimulante? Hipófisis. La hipófisis. Según yo, ya era endocrino. ¿Ya era endocrino? ¿Ya dieron endocrino? Sí, Sí. Súper. Entonces, la adenohipófisis, ¿verdad? Es la que sintetiza lo que sería la FSH y la LH. ¿Qué significa LH? Hormona Hormona luteinizante. luteinizante. La hormona luteinizante. Pero bueno, la FSH, ¿verdad? Está secretada por la adenohipófisis. Otra vez a la adenohipófisis se le va el hipotálamo le va a llevar la gonadotropina, ¿verdad? La GnRH, para justamente causar la liberación de FSH y LH, y estos dos estimular a mi ovocito, y mi ovocito otra vez estimular a mi endometrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar con lo que sería la gonadotropina, ¿verdad? Que va a causar la liberación de FSH. La FSH o hormona folículo estimulante va a causar la fase folicular. ¿Sí? Que es primario, primario unilaminar, multilaminar, secundario, de maduro de Graf. Todo eso va a pasar por la estimulación de FSH. ¿Sí? Esa estimulación a este nivel, la teca interna va a secretar. ¿Qué secretaba la teca interna? Estrógeno. Estrógeno. La teca interna va a secretar estrógeno, y este estrógeno es el que va a estimular al endometrio para que se regenere del daño que ocurrió a nivel de la menstruación. ¿Se entiende? Entonces, GnRH, ¿verdad? La gonadotropina estimula a la adenohipófisis
para que se secrete la FSH. La FSH estimula el ovario para que ocurra la fase folicular. En la fase folicular se secreta estrógeno y el estrógeno estimula al útero para que ocurra la fase proliferativa. Tema de examen. Así, esa situación tienen que saber así divino, como bendito y alabado. ¿Será poder repetir un poco más lento esa parte? Por favor. Claro. Entonces, tenemos entonces este nivel que es a nivel de la hipófisis. ¿Okay? A nivel de hipófisis se va a secretar una hormona primero que es la FSH o folículo estimulante. La FSH o folículo estimulante va a estar estimulada por una hormona, por una hormona que es la hormona en relación de el hipotálamo. El hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a secretar FSH, que es folículo estimulante. La folículo estimulante va a irse a nivel del ovario. En el ovario va a estimular la fase folicular, que es ese de qué? Ovocito primario unilaminar, ovocito primario multilaminar, ovocito secundario y luego ovocito secundario de Graf o maduro. ¿Sí? Eso ocurre a nivel de la fase folicular. A nivel de la fase folicular, en el ovario existe lo que sería la teca del estroma, ¿cierto? Que tenés teca externa y teca interna, de las cuales, ¿cuál era la teca secretora? ¿La interna o la externa? La interna. La interna. De la cual la teca interna es responsable de secretar, ¿qué hormona? Al estrógeno. Y acá lo se ve como el estrógeno aumenta. El estrógeno aumenta a nivel de la fase folicular y este estrógeno va a estimular ¿a qué órgano? Al útero, ¿verdad? Y a la tromboterina era como ya les expliqué, pero en este ciclo a nivel del útero. Estimula al útero ¿para qué? Para que se regenere ese daño que ocurrió a nivel de la menstruación. Entonces, ¿quién va a ayudar en la regeneración del daño que ocurrió en la menstruación? El estrógeno. Y este paso acá, ¿a qué va a sentir? Va a ser la fase proliferativa. ¿Se entiende? Entonces, la fase proliferativa, que es esa regeneración del daño que ocurrió a nivel de la menstruación, va a estar estimulada por qué hormona? Por el estrógeno. ¿Sí? ¿Y quién va a formar el estrógeno? Va a formar la teca interna del ovario, de los folículos, la teca interna. ¿Y quién va a estimular a que se estimule la teca interna, que ocurre la fase folicular? La folículo estimulante o FSH. ¿De dónde va a venir la folículo estimulante? Va a venir de la hipófisis. ¿Y quién va a estimular la hipófisis? El hipotálamo. El hipotálamo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ocurre un pico de estrógeno. Pero acá lo interesante es que va a ocurrir un pico de LH. La LH o hormona luteinizante. Este pico, tanto de LH como de estrógeno, va a causar el siguiente paso importante que es la ovulación. Entonces sale el ovocito, ¿verdad? Ocurre la ovulación y ahí ¿qué va a pasar? El ovocito, ¿dónde va a irse? Va a irse a la tromboterina. Si ocurre, ¿para qué? Para que la tromboterina ocurra fecundación y de ella vaya al endometrio. ¿Sí? Entonces, el endometrio tiene que prepararse para que, en el caso de que haya fecundación, ¿verdad? En el caso de que haya fecundación, se pueda plantar un ovocito fecundado y ocurra embarazo. Entonces, mi endometrio tiene que prepararse para ese caso. Entonces, vamos a llegar a las fases secretoras del endometrio. Entonces, una vez que ocurre el pico de LH, tema de examen, es el pico de LH el que estimula la ovulación, ¿sí? Ocurre entonces ese pico de LH, ocurre la ovulación y empieza ya a producirse lo que sería la fase secretoria. La LH, ¿verdad? O luteinizante se llama así, ¿por qué? Porque va a estimular a quién? Al cuerpo lúteo. Por eso luteinizante, al cuerpo lúteo. ¿Y qué es el cuerpo lúteo? ¿Quién me puede explicar qué era el cuerpo lúteo? Los folículos que quedan por ahí cuando se libera el ovocito.
Sí, los folículos que quedan cuando se liberan el ovocito. Los folículos que quedan cuando se libera el ovocito, ¿verdad? Esos van a madurar, se van a degenerar. Y esa degeneración va a llevar a la formación de cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo justamente van a estar estimulados por la LH o luteinizante. ¿Sí? Y a su vez, el cuerpo lúteo es también es un organismo secretor. ¿Qué secreta el cuerpo lúteo? Progesterona. Progesterona. Y acá se ve cómo en la fase lútea existe un aumento desmesurado de la progesterona. Y la progesterona es la que va a venir a estimular al endometrio. ¿Se entiende? Sí. Ok. Super. Entonces tenemos de esa manera. Entonces tenemos la fase proliferativa, que se encuentra relacionada con el estrógeno, donde las células epiteliales van a reconstruir lo que se perdió o el daño que ocurrió en la menstruación. Las arterias normalmente se van a alargar, ¿verdad? Las vamos a encontrar ya ligeramente contorneadas. Pero bueno, la fase proliferativa vamos a encontrar de esa manera. Vamos a encontrar los túbulos, ¿verdad? Que son las glándulas, más de manera alargada, de manera fina. Sí, y a nivel de lo que sería el estrato basal, vamos a encontrar más oscuro porque a ese nivel ocurre el estrato vascular, está sumamente irrigado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está sumamente irrigado, porque quiere recomponer todo lo que se perdió en la menstruación. Entonces, de esta manera se ve la fase proliferativa. ¿Cómo vemos la fase proliferativa? Vamos a ver las glándulas alargadas y tortuosas a este nivel, la parte basal. ¿Sí? Entonces la fase proliferativa, alargada, tortuosa en la parte basal. Alargadas, tortuosas en la parte basal. ¿Todo claro? Bueno, alargadas, tortuosas en la parte basal. Y esta es una imagen ya de corte transversal, donde se ven a las glándulas alargadas. Fase secretora, ya les expliqué, entonces me van a saber bien. Entonces, estamos hablando de la fase secretora. La fase secretora, ¿con qué fase ovárica se va a relacionar? Proliferativa, ¿no? No se escucha bien. La fase No secretora, se escucha. la fase secretora, ¿a qué fase ovárica se va a relacionar? ¿Vale? De la expulsión del ovocito. Sí. En realidad la fase secretora se va a relacionar con lo que sería la fase lútea, que va a venir justo después de la ovulación. ¿Sí? Entonces la fase secretora se relaciona con la fase lútea ovárica. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Ocurre el pico del LH y ese aumento del LH va a estimular a la fase lútea del ovario. La fase lútea del ovario, o sea, el cuerpo lúteo del ovario va a estimular una hormona que es la hormona progesterona. Y esta progesterona es la que va a estimular la fase secretora del útero. Entonces ocurre esa relación. Entonces es FSH, folicular, estrógeno, proliferativa. Es LH, lúteo, progesterona, secretora. ¿Se entiende este tema del examen? Entonces, este tema del examen siempre se pregunta. Y si ya vieron test para mañana, van a saber que la pregunta clave es: ¿en la fase secretora qué hormona se produce? Progesterona. En la fase proliferativa, ¿qué hormona se produce? Estrógeno. Tema del examen. Ay, perdón por el ruido, estamos en la cantina. Sí. Entonces, ¿se entiende? Sí. Entonces, a nivel de la fase secretora, las glándulas van a volver más tortuosas y más dentadas. Inclusive podemos encontrar cierta secreción dentro de las glándulas. ¿Sí?
Y se ve de esta manera. Se ven glándulas tortuosas, ¿verdad? Incluso se puede ver lo que sería, como son ya glándulas secretoras, van a tener un aspecto más blanquecino, un aspecto más mucinoso por las glucoproteínas que hay en su interior. Y esta apariencia se le conoce como apariencia de teclas de piano o teclado de piano, que es una apariencia o una denominación clásica del endometrio secretor, ¿sí? Entonces, teclas de piano, estamos hablando del endometrio secretor. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la fase secretora, que es tortuosa, dentado, lo mismo acá. Acá, por ejemplo, se ve que las glándulas ya son más grandes, ya no son más, también un corte transversal, no como vimos también en el nivel de la proliferativa. La diferencia era que en la proliferativa las glándulas son más alargadas, mientras que en la secretora van a ser más tortuosas, ¿sí? Tenemos la fase menstrual, ¿verdad? La menstruación. Saben que perdemos aproximadamente 30 a 35 ml de sangre, ¿verdad? Por cada fase menstrual. Bueno, normalmente lo que ocurre es que, como ocurre una contracción de las arterias espiraladas, va a causar una isquemia, es decir, va a causar infarto a nivel de estrato funcional. Por lo tanto, las glándulas van a parar de secretar, van a parar de ser funcionales y el endometrio se va a desprender, ¿sí? Y te dice que ocurre porque disminuye tanto la progesterona como el estrógeno, ambos van a disminuir y esa falta de estimulación hormonal va a causar la menstruación. ¿Se entiende? Y se ve así, la clásica imagen. Si ustedes ven sangre, o sea, si ustedes tienen que distinguir dos cosas. Uno, ahora que es femenino, es más fácil, va a ser endometrio. Si ven así músculos, glándulas, va a ser endometrio. Y si luego de endometrio ven también sangre, va a ser menstrual. Se va a complicar un poquito más cuando ya sean más temas como en la final, ¿verdad? Pero normalmente es fácil distinguir porque este desprendimiento de tejido que sale, así como la sangre que ven, van a poder asociar a menstruación. ¿Se entiende? Entonces, imagen B. ¿Qué fase estamos viendo? Menstrual ¿Cuál? y menstrual. El B. Acá yo no veo sangre. Esto rosa que se está marcando es mucina, o sea, es secreción. Secretora. Es secretora. En C ya veo más rojo, entonces ya es sangre. Entonces, ¿qué fase va a ser? Menstrual. Menstrual. Y en el otro donde veo glándulas más alargadas, Proliferativa. proliferativa. Entonces, si les pasa esta imagen, ¿verdad? Que suele salir también en las entregas, sale esta imagen y les pregunta, ¿en qué fase ovárica se relaciona esta imagen? ¿Qué fase ovárica? Secretora. No, la fase endometrial va a ser secretora, pero la fase ovárica que se relaciona con la fase secretora era la Lútea. fase lútea. Muy bien. ¿Y esta imagen se relaciona con la fase ovárica? Proliferativa. Proliferativa es la fase endometrial. ¿Cómo se llama la fase ovárica? Folicular. Folicular. ¿Se entiende? Bueno, lo que ocurre es que una vez que ocurre la fecundación, puede ocurrir la implantación. Y a ese nivel endometrio se va a volver a cambiar, es decir, se va a denominar deciduo. Entonces el endometrio, una vez que ocurre implantación, se denomina deciduo. O membrana caduca. La decidua se va a poder dividir otra vez en tres porciones. Una parte que está por debajo de la implantación, que es la decidua basal. Una parte que está alrededor del bebé. Alrededor del bebé.
que es decidua capsular, y la que está alrededor de todo el endometrio, que es la decidua parietal. Entonces, decidua capsular alrededor del bebé, decidua basal abajo del bebé y decidua parietal por el resto de la pared. Extra. Ahí terminando, gracias a Dios. Ahora tenemos el cuello uterino que ya les expliqué, que tiene dos porciones, endocervix y exocervix. El endocervix está en relación a la parte interna. Entonces va a tener un epitelio cilíndrico simple sobre todo. Mientras que el exocervix, Dios mío, No se te escucha, Sabri. bueno, no, el exocervix va a estar en relación a epitelio plano ratificado no queratinizado. ¿Por qué? Porque está en relación a la vagina. ¿Y cómo era el epitelio de la vagina? El epitelio de la vagina era epitelio plano ratificado no queratinizado. Entonces, de esa manera, el exocervix, exo de afuera, va a estar en relación a epitelio plano ratificado no queratinizado. En cambio, el epitelio interior, que es el endocervix, epitelio cilíndrico simple secretor. Dios mío, el sonido. Ya no me llama. No hay nada. Cerrar en la clase. ¿Se escucha mejor? Aprendí. La. No se te escucha, Sabri. Tipo, se te escucha muy entrecortado. ¿Se me escucha mejor así? ¿Se me escucha mejor? Sí. Ahora sí. Entonces, lo que le estaba explicando ahí con todo el barullo, Dios mío, era que en el cuello uterino tenemos dos porciones. Una porción externa que está en relación a la vagina y una porción interna que está más en relación a lo que sería el epitelio cervical. Entonces, si estamos en relación hacia afuera, o el exocervix va a ser un epitelio similar a lo que encontramos en la vagina. Entonces, es un epitelio de la piel. Epitelio plano estratificado, pero no tan densa como la piel, entonces va a ser no queratinizado. Epitelio plano estratificado, no queratinizado, a nivel del exocervix de afuera, y en la parte interna, que es el endocervix, donde hay un epitelio cilíndrico simple secretor de moco. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, se ve lo que sería un epitelio, no es estratificado, por tanto va a ser epitelio cilíndrico, y podemos ver lo que sería una gran cantidad de glándulas a este nivel, porque justamente el endocervix es un epitelio secretor. El exocervix ya se puede distinguir ya un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y por debajo voy a encontrar ciertas glándulas, pero esta es una glándula quística. Esta glándula quística es un quiste de Nabot, que es específico y característico del exocervix. ¿Qué es el quiste de Nabot? Es una glándula que tenía que tener un orificio para
Sabri, sale todo entrecortado otra vez tu audio. Sabri, no se te está escuchando. Sale todo entrecortado. Bien, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, otra vez. Sí, ok. Nacional Moment. Bueno, ¿en qué parte se quedaron de cuello? Estabas hablando sobre la glándula que no tiene un conducto excretor, tipo que no sale hacia afuera. No me recuerdo su nombre. Ah, bueno. Entonces, a nivel de este epitelio plano ratificado, como es más resistente, no puede salir la glándula, por tanto se tapa. Y porque se tapó, ¿no? Va a dilatarse las glándulas y van a formar algo llamado quiste en Abbott. Es algo, eh, es algo normal, ¿verdad? La mayoría de las mujeres tenemos el quiste en Abbott. Y es justamente esencial para poder diferenciar el exocervix. Entonces vamos a tener epitelio plano ratificado, no queratinizado, y ahí vamos a encontrar glándulas dilatadas, que son justamente los quistes en Abbott. ¿Se entiende acá? El bloqueo de orificio de salida de las glándulas mucosas provoca retención de secretores y la formación de dilataciones quísticas. Es decir, un quiste. ¿Okay? Y esto le llamamos lucha de epitelio o transición de epitelio, donde vamos a ver que tenemos el epitelio planificado de qué? Exoendocervix. Exocervix. Exocervix. Y luego entonces si hay exo tiene que haber endocervix. ¿Cómo era el epitelio del endocervix? Cilíndrico simple, mucosecretorio, ¿no? Por el resto. Sí, cilíndrico simple, mucosecretorio. Entonces, y tienen que saber, esa es la diferencia entre lucha de epitelios, transición de epitelios, transición de epitelio y epitelio. Sí o sí, Mile ya les explicó ahora, pero por lado. ¿Cuál es la diferencia? Legalmente yo me confundo siempre con ese. Si puedes explicar, por favor. Transición de epitelio es acá. Es donde yo veo un epitelio y al lado mismo veo otro tipo. Ocurre a este nivel, ocurre a nivel del esófago y el estómago, ¿verdad? Que es el ejemplo más clásico a nivel del esófago y el estómago. Y otro que también, el siguiente ejemplo acá, donde tenés un epitelio plano ratificado y al lado el cilindro. Y el epitelio de transición es un tipo de epitelio. Es el epitelio del urotelio, es decir, de las vías urinarias. Ese es el que comúnmente se le llama tipo sombrilla. Ese tipo de epitelio normalmente encontramos a nivel de la vejiga, del riñón no tanto, de la vejiga, del uréter, de la uretra. A ese nivel encontramos el epitelio de transición, ¿sí? En las vías urinarias. Y la transición de epitelio es cuando un epitelio se transforma en otro. Que es como vemos acá y como vemos a nivel de lo que sería el esófago y el estómago. Bueno, esas son las transformación o transición de epitelio vamos a encontrar en una colposcopía
vamos a encontrar, dependiendo, si estamos una mujer en edad fértil, ¿verdad? Vamos a encontrar justo a este nivel, justo fuera del orificio, ¿ok? En cambio, si es una niña, ¿verdad? Antes de la pubertad o una anciana después de la menopausia, vamos a encontrar ya dentro, ¿sí? Entonces, una colposcopía, nos vamos a encontrar normalmente esa zona de transformación en niñas y en ancianas. Pero en mujeres de edad fértil, por ejemplo, vamos a encontrar este nivel. Nivelado o justo acá. ¿Sí? Este es el cuello uterino, por las dudas. El cuello uterino, se ve ahí, este sería entonces exocervix, y el endocervix encontraríamos adentro. Y esa transformación, esta lucha de epitelios, vamos a encontrar acá. Si es una mujer fértil y adentro, es decir, vamos a poder ver si es una anciana o una niña. Eso, por ejemplo, se nos preguntó a nosotros en nuestra porción, con esta imagen. En fin, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, para ir finalizando, imagínense que es como les expliqué, ¿verdad? Del exocervix en el mismo epitelio. ¿Cómo entonces va a ser el epitelio de la vagina? Sí, es como el exocervix. ¿Cómo se llama? Plano estratificado, no queratinizado. Epitelio plano ratificado, no queratinizado. Y es justamente lo que vemos acá. Epitelio plano ratificado, no queratinizado. Bueno, y normalmente, o sea, yo agregué el año pasado, ¿verdad? A nivel de acá, placenta, porque se nos pregunta en la parte de embrio, pero este año yo lo elegí al inicio del año, clase de placenta, ¿verdad? Que fue una clase mucho más extensa. Este es solamente para ayudar al segundo en ese entonces, ¿verdad? Donde se ve la parte materna con los cotiledones y la parte fetal de esta forma. Y las velocidades, ¿verdad? Sí, para recordar, tenías la velocidad coriónica primaria, donde encontrábamos sincitio trofoblasto y adentro cito. Era una velocidad solo celular. Velocidad coriónica secundaria, donde encontraba sincitio, cito, y adentro ya encontrábamos mesénquima, es decir, encontrábamos ya tejido conjuntivo. Luego tenemos la terciaria, donde encontrábamos ya, aquí aparte de sincitio, cito, mesénquima, encontrábamos ya vasos sanguíneos. Entonces, está acá. ¿Qué tipo de vellosidad va a ser? Primaria, secundaria o terciaria. Secundario. ¿Y esto rojo que lleva acá? ¿No le parece que es eritrocito? O sea, son capilares. Entonces, si son capilares, sí es sincitio, cito, mesénquima y vaso sanguíneo, ¿qué vellosidad coriónica? Terciario. Terciaria. ¿Y esto? Secundaria. Primaria, secundaria o terciaria. Secundaria. ¿Y esta imagen de acá? Secundaria. Secundaria también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este es el sincitio, este es el cito y todo este es el mesénquima. ¿Se entiende? Y con eso ya terminamos. Listo. ¿Una duda? ¿Una pregunta de mi